Primero, dar las gracias a todos los que estáis aquí. De verdad, gracias de todo corazón. Sé que es muy difícil, además hoy es un día de partido. Un Real Madrid-Barça tiene doble mérito. Gracias también especialmente a nuestros anfitriones, a la anfitriona en este caso, Carmen Cordón, una grandísima española, como todos vosotros seguro, porque nos ha cedido esta sala estupenda, este hotel, que es una maravilla. Y gracias a José María, a mi jefe durante tantos años. Yo tuve la suerte de trabajar con él en su informativo, un informativo que estuvo 8 años, ¿verdad, José María? Casi, o más. Líder en su franja. Algún día José María explicará, igual si quiere, las razones por las que prescindieron de un informativo líder de audiencia. Un informativo además pionero en muchísimas novedades. Yo recuerdo que en aquellos tiempos nadie hacía un comentario de opinión, un editorial, el famoso comentario. La gente decía, pero ¿cómo se puede hacer esto en informativo? Hacíamos un resumen de prensa, hacíamos unos cierres que eran una maravilla, con óperas, teatros, zarzuelas, muchas zarzuelas. Me gustaba siempre mucho lo español. Hacíamos las famosas rutas de geografía de España, con gastronomía, tradiciones, que la gente se ponía las manos en la cabeza. Fíjate que nos criticaban incluso por hacer cierres de pases de modelos. Y luego, a lo largo de los años, es una constante en todos los informativos. ¿Te acuerdas también que siempre buscabas una postal, una imagen del día, de algún lugar de España, que nos mandaban las delegaciones, antes del tiempo, que eso ahora todos los espacios del tiempo lo traen? Bueno, pues esto lo hacía José María hace ya unos añitos, pero hoy José María, más que por sus corbatas y por todo eso, sobre todo está aquí, aparte de porque es una excelente persona. Ya empezamos. Es un excelente escritor. En sus columnas, sus terceras de ABC, desde Berlín y Nueva York. Pero además, pues yo creo que tienes más de 30 libros publicados, por lo menos, que haya leído yo. No sé, los he contado en Google. No lo recuerdo. Más de 30, además prácticamente en todos los géneros: ensayo, novela, poemas, poesía. Yo creo que menos teatro has tocado todos los... Teatro no. Teatro no. Pues menos teatro has tocado todos los palos. Lo dejo para la vida. Y además, muy bien. Premio Nadal en 1972. Y de esos títulos, de esos más de 30 títulos, uno de los temas más recurrentes ha sido el tema de España. No sé, yo tengo aquí apuntados unos cuantos. La España que no nos contaron. La España, la revolución pendiente. Cartas españolas a mi mujer. España, la nación inacabada. España con otros ojos, o 400 años triunfales. Es decir, que a José María le preocupa España y lo cuenta muy bien. Todos estos libros muy recomendables, y por eso ya te cedo la palabra. Bueno, gracias, Fran. Voy a empezar con algo que me afecta muy directamente, que es el periodista y los libros. Cuando me dijo en la cena que tuvimos hace poco, el equipo que ha pasado ya casi un cuarto de siglo desde que empezamos a hacer aquel informativo de la madrugada, ¿verdad? No de la noche. Y me dijo un libro, dije, sigue y sigue adelante. Y voy a contar lo que le ocurrió a Tom Brokaw. Tom Brokaw era el presentador de las noticias de la NBC y descolló enseguida, en los años 90 y principios de este siglo. No era Walter Cronkite, que barrió a todos, era el gran presentador, pero tenía 18 millones de oyentes cada noche. Y un buen día se le ocurrió escribir un libro interesantísimo, porque era un libro sobre la generación de su padre,
Su padre era de aquellos norteamericanos que hicieron la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos murieron. El padre había participado en el desembarco en Normandía. En fin, era un libro condenado al éxito por todos los. Pero con esta cosa tenemos los periodistas, sobre todo entre nosotros mismos. A alguien se le ocurrió preguntar a Tom. Bueno, él era riquísimo, solo digo que tenía avión particular, tenía un rancho en Argentina, etc. Y le preguntó, oiga, pero usted, ¿qué necesita de tener un libro, escribir un libro con lo que cuesta y tal, si usted tiene 18 millones de hogares? O sea, multiplicamos por 2 o por 3 y ya se da una cuenta que es más que un país, todas las noches viéndole. Dice, sí, la contestación de él fue tremenda, sí, pero ver tu nombre en el canto de un libro en una biblioteca vale más que todo eso. Y es verdad, el libro queda, el informativo no queda, todo eso que has dicho se lo ha llevado el viento. Y por eso te animo a que sigas escribiendo, porque esto de los libros es como las cerezas, tira uno, y lo difícil es el primero y el segundo, pero ya cuando uno coge carrerilla no hay quien le pare. Sí, ¿por qué? Pues porque el libro te obliga a otra perspectiva. Ya no es la rabiosa actualidad que se queda pasada, se queda obsoleta al día siguiente. Hay que ver el mundo y sus habitantes y sus cosas. No olvidemos nunca las cosas. Que es nuestro hábitat, nuestro lugar, el lugar donde los humanos hemos nacido, hemos creado una serie de civilizaciones y esperemos que continúe haciéndolo. Y los periodistas tenemos un lugar privilegiado en ello. Los periodistas, por una parte, somos los reporteros de ello, o sea, somos los notarios de esa actualidad diaria que se está quemando cada día, pero también tenemos que verlo desde otro aspecto, es decir, desde con una mirada, como ahora se dicen, sobre todo en las tertulias, con las luces largas. Y esto nos vamos acercando al libro de Frank. El protagonista de él es España. Y aquí, y es la historia de España. Hay dos grandes teorías sobre la historia. ¿Quién hace la historia? Hay la historia desde el punto de vista de Carlyle, el filósofo de la historia, dice, la hacen los héroes, las individualidades, los grandes hombres, los que cruzan los rubicones cuando se necesita. Esos son. Ahí la teoría marxista, que no, son las masas, son las clases sociales, es la gente, es el pueblo. ¿Quién tiene razón? Yo creo que los dos. Es decir, para que un pueblo o una civilización vaya adelante, deje su marca en la historia, pues necesita conductores, necesita gente con una visión amplia, con un arrojo enorme, pero si se quedan solos y no tiene quien le siga, o sea, necesita un pueblo detrás. ¿Y España? ¿Quién la ha hecho? La han hecho esos grandes hombres, esos héroes que decía Carlyle, o la ha hecho el pueblo español. Lo he pensado muchas veces. Y somos un pueblo muy, muy especial, porque ha
habido una simbiosis entre unos y otros, entre los grandes conductores y el pueblo detrás. Los grandes hechos de la historia de España son, después de haber tenido la suerte, la enorme suerte, de haber sido una colonia de Roma, o sea, una discípula de Roma, pues fue la Reconquista, a la cual tú dedicas un amplio capítulo. Ahí es donde se forja lo español. Se forja contra algo. Los españoles no quisieron ser musulmanes. Y fue una suerte. Fue una suerte. Estando en Nueva York, donde pasé 25 años como corresponsal, y tenía mi despacho en la ONU, allí había muchos españoles trabajando en la ONU. El segundo piso era únicamente para corresponsales, pero el resto, esa enorme ficha de cristal que ustedes ven, eso no es la ONU, es la Secretaría de la ONU. La ONU está al lado, o sea, la Asamblea General, si se fijan en las fotos, hay como una especie de bóveda que emerge, ahí es la Asamblea General, y detrás está el Consejo de Seguridad, los dos grandes. Bueno, pues el funcionario más importante español, más importante en aquellos tiempos, era un profesor de filosofía, Antonio Pradas, profesor de filosofía, pero con una visión muy universal y tal. Y él me dice, si un día tengo un jardín, una casa con jardín, voy a poner una estatua a don Pelayo. A don Pelayo, ¿por qué? Porque ha impedido que no pertenezcamos al Magreb. No es, se podrá tomar, pero la verdad es que solo la idea de que pudiéramos formar parte del mundo islámico pone la carne de gallina, ¿verdad? Porque hay que ver qué mundo tan convulso, qué mundo tan distante de los valores que hoy tenemos de Occidente, y por otra parte, qué mundo tan firme y fiero. La Reconquista, que hay quien duda de ella un poco, porque dice, ¿cómo se puede llamar Reconquista algo que duró 7 siglos? Bueno, pues es que no era fácil. No era fácil por múltiples razones, y una de ellas es un rasgo muy característico de España, es que estamos siempre contra alguien. Y casi siempre es contra el vecino. Lo segundo es que España, la tercera península del Mediterráneo, la más grande también, con Portugal, fue durante mucho tiempo un finis terrae, o sea, el fin de la tierra. Las columnas de Hércules, esas que están a la entrada del estrecho de Gibraltar, que en realidad, según los que interpretan, donde se acababa la tierra non plus ultra, no hay nada más allá, había la mar Oceana, que no se sabía, la Atlántida tal vez, sumergida, bueno, en cualquier caso, que podrían ser, según algunos historiadores, el Peñón de Gibraltar y Monte Hacho al otro lado. O sea, cuando se viene del Mediterráneo, yo lo he visto en el mar, y ve el enorme Peñón de Gibraltar y Monte Hacho, son como dos enormes columnas. Bueno, pues esto ya hace a España ser un finisterre, un fin de la tierra, y a la vez es el punto de encuentro de 3 continentes, el continente eurásico,
el continente africano y el continente americano. España descubre América y no solo descubre América, sino la incorpora. Fíjense que el año en que termina la Reconquista, 1492, el 2 de enero, cuando se rinde Granada o Boabdil, y el 12 de octubre se descubre América. Y en este sentido, el Imperio Español es un imperio que es un engrandecimiento de España. Hay montones de nombres en Hispanoamérica que son Nueva España, Nueva Granada. Es una ampliación de lo que es España. Y a España le va a caer encima otro imperio, que es el imperio austriaco, con Carlos I de la Casa de los Habsburgo. Y el imperio es una carga muy grande. El imperio, sí, trae muchas cosas, trae abundantes riquezas y tal, pero el peso del imperio ha hundido a muchas naciones. En realidad, el imperio, dice Sebastian Haffner, para mí el mejor ensayista alemán de la posguerra, poco conocido, pero es el enemigo de la nación. La nación es un núcleo cerrado. En cambio, los dos imperios españoles no ayudaron cuando se forman las naciones en Europa, o sea, en los siglos, o sea, se forma Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Holanda y tal. España está desperdigada. Tenía un imperio en el que no se ponía el sol. Descuidamos la nación. Descuidamos la nación por el imperio. Eso, por otra parte, ha sido una bendición. No saben ustedes, yo que he pasado la mayor parte de mi vida afuera, la suerte que tenemos en el que ahora que se necesita, que Europa sobre todo, necesita gente joven, pues que llegue gente a cuidar de nuestros mayores, a hacer la limpieza de nuestras calles, nuestras casas, que hablan nuestro idioma, que tienen la misma religión que nosotros, que tienen la misma lengua, que tienen las mismas virtudes y los mismos defectos. Esto no lo he visto en Alemania, tiene unos problemas, Francia igual, Estados Unidos mismo, que es la nación donde se ha hecho a base de migrantes, pero todavía no los ha digerido. Nosotros estamos viendo, yo cuando me levanto cada mañana muy temprano a comprar el periódico, veo hispanos que van a sus trabajos. Casi siempre a las 6 de la mañana se ven más hispanos que españoles auténticos. Son esos que van a hacer esas labores poco agradecidas, menos pagadas, pero tenemos la gran suerte. Hemos al principio criado, una raza que es la antirraza, lo he dicho en algunos de mis artículos. ¿Eso por qué? Porque está compuesta de varias razas mezcladas. Y el mundo va hacia eso, curiosamente va hacia eso. Y el que no es mestizo, el mundo es mestizo. Y nosotros lo hicimos, pues no sé por qué, porque tuvimos la suerte, como tenemos la suerte también, que nuestro clima es mejor que el de la mayoría de otros países. Es muy difícil encontrar, se lo aseguro, un país que reúna unas condiciones tan favorables y que nosotros no percibimos. Los españoles no, pero que echamos en falta cuando estamos fuera. Tu libro, Fran,
no habla de héroes ni de masas tampoco. No habla de catalanes, de andaluces, de madrileños, habla de españoles. Tu libro habla de literatos y de científicos. Tu libro habla de nobles y de villanos. O sea, habla de España. Y hablas con él de una forma muy normal, en el sentido de que muchos de ellos no tuvieron el reconocimiento debido, pero significaron mucho para sus compatriotas, y en algunos casos, como de la Cierva, por ejemplo, para el mundo. Todavía, recuerdo, estando en Nueva York, había que ir al Niágara, el transbordador sigue allí. Pero es que había muchas cosas, hay muchas cosas a lo largo de todo el mundo. Leí hace ya años que unos exploradores en los Andes se encontraron el casco de un guerrero español. Pero allá, a 4.000 y pico de metros, ¿cómo había llegado aquel hombre con aquel casco allá arriba? Eso es España, múltiple y a la vez una. Hay el tipo español. España existe porque después de 5 siglos unida, y España seguirá existiendo con estas contradicciones y con estas paradojas que estamos viviendo en estos días con una intensidad inusitada. Yo no tengo miedo porque ha habido momentos más difíciles. Hombre, en el siglo XIX tuvimos 3 guerras carlistas, que en realidad eran guerras de religión y guerras también de dinastías. Incluso la guerra civil fue también una guerra de religión y una guerra. Y la superamos. Yo creo que tu libro, con esta visión panorámica de luces largas, pues nos lo recuerda. Como dicen los americanos, que lo gocen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José María. Veo que te has leído el libro. Este libro, Españoles por la Historia, nace de un programa de radio, hecho prácticamente con voluntarios. Y la idea de este programa de radio, que por cierto alcanza, creo que el puesto 83, ¿verdad, Pedro? De la radiofonía aquí en España, con muy poquitos medios. Nace por tanto este libro, que son tan solo algunos de los capítulos de los ya varios cientos de programas, algunos con mucha audiencia. Hoy decíamos que había fútbol, pero a mí me dice además tu compañero del ABC que las páginas de historia, las digitales, tienen más entradas que las de fútbol, o sea que la historia interesa bastante, mucho más de lo que pensamos. Y bueno, pues la idea de Españoles por la Historia es de Pedro Ángel López Garbolla, que está el señor... Algo bueno tengo que decir yo, que soy el promotor. Lo que hablas del fútbol, la proposición del programa de Españoles por la Historia tiene también competición con el fútbol, como el día de hoy. Nosotros en la radio veíamos que los sábados y los domingos, la mayoría de las radios, por no decir casi todas, pues ponen fútbol. Entonces dijimos, bueno, ¿con qué competimos contra el fútbol? ¿Con más fútbol? Imposible, porque nuestros medios técnicos y económicos no lo permiten. ¿Qué hicimos? Un programa de historia. La propuesta es, bueno, como eres el jefe, vale, pero todo el mundo sabía que eso no iba a funcionar, hasta que, chicos, pues poco a poco hemos ido triunfando, siempre hablando de grandes españoles. Decía José María, grandes españoles y héroes, y hablaba de gente como Balmis, como Torres Quevedo. Nosotros estamos planteando a colegios, a institutos,
charlas sobre diferentes personajes españoles, como muchos de los que ven en el libro. La gente joven, la gente mayor también, pero bueno, vamos a acusar a los jóvenes que no están aquí, desconocen quién era Balmis, que no sería el inventor de la vacuna, pero sí es la persona que hace la mayor expedición médica del mundo hasta entonces. Nadie sabe quién era Torres Quevedo, en cambio todo el mundo habla de cepelines y nunca hablan de dirigibles, cuando es Torres Quevedo quien inventa el dirigible, y es el dirigible lo que se sigue fabricando desde 1936 en adelante. Personajes como Cervantes, bueno, nos pide aquí al lado, la gente sabe que Cervantes tiene una calle, otra cosa es que sepa quién era Cervantes. El resumen, después de lo que he hecho con José María, tengo poco que decir, salvo que yo le lié a Fran a la hora de hacer el programa de radio. Fran me ha liado hoy a la hora de hacer la presentación, así que se le he devuelto. Y ahora le voy a hacer otra más, que es que tiene que hacer una segunda parte. Así que, el libro. Nada, es muy fácil, se escribe solo. El libro simplemente apunta a grandes lecturas, porque nosotros entrevistamos a muchos historiadores. Por cierto, Iván ha venido hoy varios, pero... Sí. Queremos recordar a algunos se han ido al fútbol. Entre ellos. No, yo voy a terminar leyendo un poema escrito por San Juan de la Cruz. No, A ver si Fray de León. Pedro Sánchez. No, es de Miguel de Unamuno. Es de Miguel de Unamuno, seguro. Dice, me duele España, seguro que lo conocéis vosotros. Dice, soy español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y de oficio. Soy español sobre todo y ante todo. Y sobre todo esta última parte que dice de profesión y de oficio, yo lo he tenido muy claro siempre desde el principio. Yo, sinceramente, otros periodistas dirán lo contrario, yo no creo en las equidistancias. O se es, o se está, o no se está. Esto es como lo de con la patria, como con la madre, con razón o sin ella. Y eso lo he tenido siempre muy presente ya por 30 añitos. Me voy a contar una anécdota que me pasó en San Sebastián. Estábamos en Inchaurrondo, el famoso cuartel de la Guardia Civil. No sé si habéis oído hablar. Este es un cuartel que está en un barrio en las afueras de San Sebastián, ha sufrido muchos atentados, ahí viven guardias civiles y sus familias. Como tantos cuarteles, está desvencijado porque los alcaldes no dejan hacer obras. En aquella época que estaba Don Loza, que era del Partido Socialista, y eso que no eran los peores tiempos del Partido Socialista, fíjate ahora. Pues allí estábamos un 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Ahí estaban los pobres guardias civiles. Solamente en ese cuartel han asesinado a 100 guardias civiles. Son los que más comandos han detenido, casi 300, 1.100 y pico asesinos detenidos gracias a estos guardias de Inchaurrondo. Pues ya estaban con sus familias, un día lluvioso, no había nadie. Estaban ellos, sus familias, y el delegado del gobierno y 4 o 5 periodistas. Y allí, bueno, pues hacían un pequeño desfile y ya con la oración, ¿sabéis el toque de oración? Con los timbales, los tambores, y los carrillones, yo empecé a llorar, pero, vamos, se me caían, todavía lo estoy recordando, y de ver las caritas de los guardias civiles, mira, me estoy emocionando ahora al recordarlo. Y dije, si hay gente así en España, que por tan poco y ofreciendo tanto están aquí aguantando, esto merece la pena. Y así ha sido el resto de escribir este libro. Ha sido una maravilla. Además ha sido prácticamente familia, hecho con amigos, corregido por la teacher que está por ahí, María. La cubierta la ha hecho Silvia, también mi hija, y la primera edición casi la vendió mi madre, que igual ya a ver, todo estupendamente. Así que nada, gracias a todos, gracias a Javier San Mateo, que al final no puede venir, que era un colaborador, está malito, pobrecito, deseamos lo mejor. Y por mi parte nada más, gracias a todos, de verdad, España merece la pena, nosotros también.
siempre terminaba el informativo contando una anécdota un poco tal. Y quiero también terminar este acto tan emotivo y tan cordial con una anécdota que me contó Juan Linz. Juan Linz es un sociólogo español, pero que hizo toda su carrera en Estados Unidos. Terminó siendo primero en la Universidad de Nueva York, en Columbia, y después en Yale. Era un sociólogo de rango mundial. Fue el que se dedicó a estudiar, primero diferenció se lo copiaron otros, pues la idea de diferenciar entre regímenes dictatoriales y regímenes presidencialistas. En realidad él les llamaba, déjame decir, ¿cómo era? Autoritarios, que la diferencia podría, bueno, en cualquier caso, iba a un congreso de sociólogos norteamericanos en Los Ángeles y al llegar a Los Ángeles, bajó del avión, se dio cuenta de que tenía los zapatos muy sucios, y se acercó a un limpiabotas. El limpiabotas era un chicano, mexicano, que se asombró. Linz, como su apellido, su padre era alemán, su madre era española. Se asombró de aquel señor alto, tan pálido, unos pocos cabellos rubios, que hablara un español tan perfecto. Y le dijo: ¿y tú cómo habla español también? Y digo: porque soy español. ¿Cómo que es español? ¿Y qué hace usted aquí? Digo: pues vengo a un congreso. Dice: ¿y a un congreso de qué? De sociólogos en la Universidad de California. ¿Y usted da clase a los yanquis en la universidad? Y cuando fue a pagar le dijo: a usted no le cobro. Y Juan, que tome usted. No. Y sonriendo lo dijo: no, la raza, le dijo. Aquel chicanito le dijo: la raza. Eso fue lo que dejamos ahí. Pues nada. Los futboleros todavía os da tiempo. Bueno, muy bien.